Buenas noches. Vamos a analizar en esta oportunidad, en presentación Pechacucha, los conceptos relacionados con particiones de disco. Podríamos decir que es un espacio que usamos, que asignamos en un disco duro. Y en cada disco podemos hacer varias particiones. Espero le saquen bien provecho a esta presentación. Además, podemos trabajar en cada partición de manera individual. Sobre cada una, es decir, los datos a la información que introduzcamos nos afecta el espacio de la otra. Podríamos usar el ejemplo de la torta. Imagínense que como está esa torta, la partimos en dos. Pues así sucede con nuestro disco duro. Hacemos dos partituras. La llamamos disco local C y disco local D. Lo ventajoso de esto es que nuestros ordenadores nos van a permitir, por ejemplo, tengo una idea buenísima, voy a crear un programa, lo quiero guardar. Eso me permite tener esa partitura, lo puedo realizar en una partición solamente. O por ejemplo cuando quiero instalar los sistemas operativos. La segunda ventaja es que en mi otra partitura, en esa partición del disco, puedo guardar cosas personales, por ejemplo fotografías. Y también puedo guardar, por ejemplo, películas, música, en fin, diferentes archivos personales. Bueno, si por ejemplo llegó el momento en que usted tiene que formatear su equipo, queda así como el que vemos en pantalla, su escritorio vacío, es borrar y volver a instalar todo. Solo tendríamos que borrar en el disco C y no perderemos lo que se encuentra en el disco D, es en la segunda partición. Veamos los tipos de partición, la primaria por ejemplo. Este tipo de partición es importante en tanto nos permita arrancar desde nuestros sistemas operativos. Por ejemplo, un disco físico formateado consiste en realidad de una partición primaria, ocupa todo el espacio del disco. Ahora, en la partición extendida, sirve como almacén de datos, sirve también como para contener infinidad de unidades lógicas en su interior. Solo puede existir una partición de este tipo por disco. Bueno, en cuanto a la partición lógica, ocupa un trozo de partición extendida o la totalidad de la misma, la cual se ha formateado con un tipo específico de sistema de archivos. Por ejemplo, FAT32, NTS, NTFS, XT2. Repasando un poco en la extendida, sirve como almacén de datos. No podemos instalar en una partición de este estilo ningún sistema operativo. La ventaja de este tipo de particiones es que la podemos dividir en todas las partes que queramos. Volvamos, por ejemplo, a nuestro ejemplo de la torta, como tenemos en el gráfico. La mencionamos anteriormente porque dividimos nuestro disco en dos particiones, la D y la C. Lo bueno es que esta partición primaria puede tener así como programas y controladores básicos. ¿Qué relación existe entre las particiones con el sistema operativo? Pues comprendiendo que de un disco son trozos del mismo cuyo principal fin debiera ser albergar tipos de sistema de ficheros, distintos sistemas operativos. Recordemos, por ejemplo, que el sistema operativo se puede definir como un conjunto de programas que permiten funcionar a otros para realizar una tarea determinada. Y para almacenar información se llama
o se le denomina sistema de archivos para organizar, manipular, crear o eliminar información. Mientras que solo puede existir un disco duro y particiones primarias o 3 particiones primarias y una extendida dentro de la partición, podemos crear más espacios, como aparece en el gráfico, muchas cuadrículas llamadas unidades lógicas, por lo tanto podemos tener 3 particiones. Lo importante del sistema operativo en este caso es el rendimiento de las NTFS, es más rápido y el acceso a los archivos que una partición tipo FAT, por ejemplo. Eso se debe a que utiliza un árbol binario. ¿Cuáles serían entonces las ventajas y las desventajas de las partituras? Una gran ventaja, por decir la principal, es que al realizar la partición del disco duro podemos tener una partición exclusiva para cosas personales. Es bastante provechoso, la verdad, por organización y además por privacidad. Otra ventaja es que en una partitura se mantiene el sistema operativo y en la otra los archivos del usuario. Por ejemplo, los emails, nuestros archivos, nuestros datos, nuestros videos, nuestros documentos o nuestras descargas musicales. Otra ventaja es que si se necesita formatear, instalar de cero el sistema por cualquier inconveniente, simplemente se produce a formatear la partición que contenga el sistema operativo y deja la otra intacta. Como vemos en la ilustración, estamos formateando. ¿Qué desventajas tiene? Usar una de las particiones como respaldo no es seguro o muy seguro, que digamos, si se rompe un disco duro se puede afectar ambas particiones y cabe recordar que ambas están en el mismo disco físico. Esa es una desventaja. ¿Cuál sería otra desventaja? Tampoco particionar aumenta la velocidad del disco duro. De hecho, puede producir un mayor desgaste del mecanismo interno del disco, se va desgastando el motor de la aguja. Bueno, esta es mi presentación, soy Erika Rueda y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.